Habíamos quedado que hoy terminamos lo que nos quedaba un poco del capítulo de los cuerpos dóciles y ya nos metemos con el capítulo de los medios del buen encauzamiento. Habíamos dicho que las disciplinas son un conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que permiten un control minucioso de los cuerpos que garantizan la sujeción constante de esas fuerzas al aparato productivo bajo la relación entre docilidad-utilidad. ¿Sí? Las disciplinas ya existían desde el siglo XVI, por lo menos, o antes, eh, pero lo interesante en el siglo XIX es que se desbloquean como formas generales de dominación. Eso es lo novedoso, su desbloqueo. Y en este sentido nace todo un arte del cuerpo humano, es decir, se trata de mecanismos de poder que exploran, desarticulan, recomponen los cuerpos, es decir, construyen lo que habíamos analizado como anatomía política o anatomopolítica. Entonces, en este sentido, las disciplinas aumentan las fuerzas del cuerpo en términos económicos, a la vez que la disminuyen en términos políticos de obediencia. Obviamente, esto habíamos mencionado algo en la clase pasada, no quiere decir que Foucault refiere a un sujeto simplemente sometido, sino que cuando habla de sujeto refiere a esa singularidad que se afirma en la resistencia al poder, en las contraconductas. En este sentido, nosotros en Vigilar y Castigar lo que vemos es la importancia que Foucault le da a los ilegalismos también, ¿no? Esta disminución de fuerzas que se plantean, podemos pensar también que tiene relación con la necesidad, por un lado, de gestionar todo ese conflicto, estas desigualdades sociales generadas por las condiciones de existencia que estaba planteando la sociedad industrial, y por el otro también nos permite ver y analizar las dimensiones, la dimensión, perdón, positiva, productiva del poder que atraviesa los cuerpos, que los construye y que anida en ellos. Esa relación de poder se introyecta en los cuerpos mediante diversas técnicas que lo conducen a incorporar actitudes, ideas, creencias, valores, con los cuales termina por identificarse. Entonces, ya habíamos planteado la vez pasada que la disciplina es una anatomía política del detalle, y Foucault va a ser muy específico para analizar esto respecto de la relación también saber-poder, ¿no? Que sobre esto vamos a seguir hablando. Pero también, y en este sentido, lo que hace Foucault es llevar a cabo una genealogía de dispositivos que construyen y destruyen también cuerpos utilizando técnicas en el interior de diversos dispositivos o diagramas de poder, como son las escuelas, las fábricas, las prisiones, que construyen estos cuerpos dóciles y útiles. Y acá, una pregunta, ¿ustedes en teórico vieron lo que es un dispositivo o lo explico? ¿Ya lo vieron? Lo que es un dispositivo? ¿Sí? ¿No? No, no. No, bueno. Eh, Ustedes van a ver en Vigilar y Castigar que aparece bastante la palabra dispositivo, pero la definición, podríamos decir definición, entre comillas, o la explicación más cerrada de este concepto, está en una entrevista de 1984, en realidad, donde Foucault se refiere, cuando habla de dispositivo, a un conjunto heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, en resumen podríamos decir.
que los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho, y el dispositivo es la red que puede establecerse entre todos esos elementos. ¿Por qué dispositivo? Porque Foucault... Ah, bien, Fernando. Hagan eso, por favor, de poner sus nombres así después para pasar lista. ¿Por qué dispositivo? Porque a través del uso de este concepto, del modo en que lo construye, se sale un poco de la cerrazón que plantea, podríamos decir, la idea de institución, ¿no? Porque, por ejemplo, las disciplinas no se pueden reducir a la prisión, a la escuela o a la fábrica. Entonces, al hablar de dispositivo, Foucault lo que está haciendo es tratar de pensarlo más en términos de red de toda una serie de elementos heterogéneos e incluso contradictorios que se articulan entre sí, conformando el dispositivo escuela, el dispositivo taller, el dispositivo prisión. Pero no se reduce a la institución, ¿sí? A la institución escuela, por ejemplo. El dispositivo lo que tiene es una posición estratégica dominante. Esta pudo ser, por ejemplo, la reabsorción de una masa de población flotante que a una sociedad con una economía capitalista le resultaba claramente un problema que tenía que resolver, entonces hubo toda una serie de imperativos estratégicos como matriz de un dispositivo que se fue convirtiendo poco a poco en el mecanismo de control-sujeción. Es decir, se trata de objetivos estratégicos que necesitan operar sobre esa población flotante, por ejemplo, esas multiplicidades desordenadas, a partir de procesos de individuación que no van a excluir, sino a incluir, reabsorbiéndolas de otras formas. Estos objetivos estratégicos se articulan con técnicas o tecnologías de poder que actúan localmente sobre los cuerpos e implican formas de subordinación de esos cuerpos al aparato productivo y se despliegan en los dispositivos, que aunan todos estos elementos, que aunan, tienen que ver tanto con el espacio, tienen que ver con las leyes, tienen que ver los enunciados científicos, morales, ¿sí? Tiene que ver con toda una serie de elementos heterogéneos. Por ejemplo, también nosotros habíamos visto que en la sociedad monárquica del siglo XVII, que implicaba un cierto diagrama de poder, esto del diagrama de poder, ¿qué es? Sería en la medida en que los cuerpos se controlan de ciertas maneras, en ciertos lugares, a través de diversas técnicas, que inducen modos de ver y hablar propios de ese diagrama. Ahora bien, ese diagrama, sus técnicas, sus códigos, son diferentes a los modos de ver y hablar propios del diagrama disciplinario de poder, que surge a fines del siglo XVIII y que se realiza a través de técnicas y dispositivos diferentes que cualifican de un modo distinto a los cuerpos. En este sentido, la disciplina lo que hace es distribuir de modo analítico los cuerpos en el espacio, controla la actividad de los individuos a través de la regulación del tiempo, sus actos también, sus gestos, supone una vigilancia jerárquica, continua y funcional. Toma como referencia la norma, sobre esto vamos a volver cuando hablemos de la sanción normalizadora. Y funciona, como les decía, en estos diversos dispositivos, tanto fábricas como escuelas, hospitales, prisiones. Y la disciplina justamente lo que hace es cumplir una función básica en este nuevo diagrama de poder que se ancla en la anatomopolítica, ¿sí? Que de alguna manera tiene como
función es imponer una tarea o una conducta a una multiplicidad de individuos bajo la condición de que esa multiplicidad sea poco numerosa y esté en un espacio delimitado, poco extenso, controlable. Se va a aplicar estas técnicas de la anatomopolítica, se va a aplicar sobre escolares, sobre presos, sobre trabajadores. La función va a ser educar, castigar, hacer producir. Se va a ir imponiendo sobre los cuerpos a los que les construirá, podríamos decir, un alma presuntamente racional y libre, donde la intención o el objetivo es que el poder va a actuar cada vez más sin la necesidad de cadenas físicas, podríamos decir, ¿no? Sin necesidad, si bien la represión, la coerción ya sabemos que no desaparece, pero vamos a ver cómo con la vigilancia jerárquica hay ciertas cuestiones que nos hacen pensar también en formas de, podríamos decir, de autocolonización, de autodisciplinamiento. Esto no lo dice, es una interpretación, pero sí cómo se introyectan las miradas, ¿no? Eso es fundamental para entender esto. Es decir, la anatomopolítica es una técnica individualizante que implica una forma específica de ejercicio del poder sobre los cuerpos individuales, sus fuerzas y sus relaciones. En los cuerpos dóciles, Claro, Susana, ¿puedes repetir lo último? ¿Es una ¿alguien está técnica preguntando algo? individualizante? Sí, ¿se escucha? Sí, bastante mal, pero como con Si mucha podés interferencia. repetir, si podés repetir lo de la técnica individualizante. Sí, que esto vamos a volver igual, vamos a seguir trabajando mucho sobre las dos cuestiones, los procesos de individuación y los procesos de normalización, ¿sí? Pero, ¿qué hacen las disciplinas? Las disciplinas individualizan en la medida en que actúan sobre multitudes desordenadas, ¿no? Entonces, la anatomopolítica tiene que ver, es en sí misma una técnica individualizante, porque implica, decía, una forma de ejercicio de poder que actúa sobre las fuerzas de los cuerpos, sobre las relaciones, sobre sus gestos. Va a mirar directamente a cada uno de los individuos y va a construir, a su vez, que ejerce poder, va a construir un saber. Pero vamos a volver, porque esto es sumamente importante, pero lo vamos a ir desarrollando de a poco. Es por eso que también Foucault, ahí en una cita en Los cuerpos dóciles, dice: el poder disciplinario tiene como correlato una individuación no solo analítica y celular, sino natural y orgánica, dice. ¿De qué se trata esto? Él ahí lo va enumerando. Es decir, la disciplina fabrica cuerpos a partir de 4 tipos de individualidad. La celular, por el juego de la distribución espacial, es decir, con cómo los individuos ocupan un espacio determinado y cómo son distribuidos en el espacio. Orgánica, por el cifrado de las actividades. ¿Qué significa esto? Se trataría algo así como de una valoración cuantitativa de cada actividad en términos de, podríamos decir, pérdidas, ganancias o productividad, lo cual podríamos pensarlo con términos más actuales. Este cifrado de actividades implica una estandarización de movimientos y gestos. Genética, dice Foucault, tiene que ver con cómo se maneja el tiempo, cómo el tiempo se transforma en un aspecto rector por la acumulación del tiempo y cómo esa acumulación del tiempo permite también generar, digamos,
el hábito de gestos repetitivos, de rutinas, ¿sí? Y después dice un cuarto tipo de individuación, que es la combinatoria, por la composición de fuerzas. ¿Qué es esto? La cooperación, que esto vimos ejemplos de la cooperación, recuerdan, en la clase pasada. Entonces, para lograr estos tipos de individuación, Foucault destaca 4 técnicas centrales, que es la construcción de cuadros, la prescripción de maniobras, la imposición de ejercicios y la combinación de fuerzas. Siempre piensen que cuando se habla de técnicas de poder, hay que siempre pensarlas en su articulación estratégica, ¿no? En su articulación con diversas estrategias. Creo que el tema, lo que significa, digamos, ¿qué se entiende por táctica, tecnología y técnica que recuerdan es indistinto en Foucault? ¿Y qué se entiende por estrategia? ¿Está claro? ¿O explico de nuevo? ¿Eso quedó claro? ¿Sí? ¿Todos entienden? Digan si alguno no lo tiene muy claro, díganme que les hacemos un breve repaso. Para el profe, si lo puedes tocar de nuevo, mejor. Bueno, perfecto. Es fundamental esto porque fíjense que todo el tiempo está Vigilar y Castigar trabajando con esta articulación entre tácticas y estrategias en los diversos dispositivos. Obviamente que el dispositivo que más va a trabajar Foucault es el dispositivo de la prisión, aunque también habla de otros dispositivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tácticas, técnicas o tecnologías, siempre estamos pensando en los efectos locales del ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos ver o queremos analizar cómo el poder, el ejercicio de poder, deja huellas sobre los cuerpos, tenemos que analizar las técnicas de poder que se construyen en relación a esos cuerpos. Es decir, apuntan a la construcción de cuerpos individuales, por ejemplo, en el caso de las disciplinas, combinando sus fuerzas de forma calculada, por ejemplo, con esto que yo les decía, que la imposición de ejercicio, la prescripción de maniobras. Pero también las tácticas y técnicas que está analizando Foucault hacen que esos cuerpos y los tiempos, ¿no?, se transformen en tiempos de trabajo y en fuerza de trabajo. Es decir, la importancia si nosotros analizamos las disciplinas siempre van a desplegarse a través de técnicas. Estas técnicas, que son estas que Foucault tanto que describe muy bien en el texto, actúan directamente sobre los cuerpos, ¿sí? Son los efectos locales del poder sobre los cuerpos. Y se van a vincular, se van a articular indefectiblemente con estrategias que, sí, las técnicas o tecnologías o tácticas tienen un carácter más específico, más local, las estrategias van a tener un carácter más totalizador, más global, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Ya cuando hablamos de estrategias, que claramente nunca son fijas, ojo, mutan, y mutan especialmente en virtud de las resistencias o de las contraconductas, se van ajustando, ¿sí? No son inamovibles. Cuando hablamos de estrategias, nos estamos refiriendo a formas de construcción de poblaciones, ¿sí?, e individuos. ¿Se entiende? Creo que es bastante, esto es como que explicado súper así fácil para que se entienda técnica y estrategia. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O se entendió? ¿Se entendió? Bueno, entonces,
Ahora sí, gracias. Genial. Entonces, el desbloqueo de las disciplinas lo que va a permitir es un registro minucioso de saberes en torno al delincuente, ¿no? Habíamos dicho, habíamos trabajado en clases anteriores, que en el caso de los reformadores, el criminal constituye un elemento de instrucción. Habíamos dicho que este era considerado de esta manera en un doble sentido. Como blanco de corrección y reeducación moral, y como creador de signos y significaciones, representaciones en torno a la relación crimen-castigo que se despliega en todo el cuerpo social. Esto cambia con la forma prisión y la extensión de las disciplinas. El criminal se transformará en un objeto de estudio, y esto es una mutación súper importante, porque implica la construcción de un sujeto delincuente, y es por eso que es tan importante la centralidad de la relación saber-poder. Primero, desde la arqueología, que ya esto lo han trabajado, sabemos que el saber no es neutro, que siempre se construye en un campo de relaciones de fuerza en un momento histórico determinado, y es por eso que es necesario pensar las prácticas sociales que generan ciertas formas de discurso. Para Foucault, poder, saber son rejillas de análisis. ¿Esto qué implica? Que es necesario estudiar las condiciones materiales de emergencia de estos saberes y las relaciones que se establecen entre formas específicas de saber. En particular, nos va a interesar también el lugar que van teniendo en esta transformación del criminal en tanto objeto de estudio de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Y cómo esto se articula con el ejercicio del poder. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que plantea Foucault, esto ya lo hemos dicho, pero vale la pena reforzarlo, es que este dispositivo prisión articula elementos de la psiquiatría, de la medicina, de la jurisprudencia, en tanto modos de calificar a los individuos. El objeto crimen pasa a juzgar pasiones, instintos, anomalías, inadaptaciones, los deseos, es decir, la desviación. Las desviaciones se transforman en un objeto de estudio. Es decir, que el dispositivo prisión articula, como hemos ya dicho en otras clases, lo jurídico y lo extrajurídico. Ahora, para seguir avanzando sobre esto, me meto ya con el capítulo del buen encauzamiento, de los medios del buen encauzamiento. Si tienen alguna duda, pregunten, ¿sí? Sí, Susana, te hago una Sí, consulta. sí. Habías mencionado 4 tipos de individualidad y luego 4 tipos de técnicas de individualización, ¿puede ser? Son 4 tipos de individualidad a partir de las cuales, dice Foucault, la disciplina fabrica, ¿no? Los cuerpos, que es la celular, la orgánica, la genética y la combinatoria. Esto él, no me metí mucho con esto porque él en el libro tipo que lo puntea, ¿no? Está todo punteadito, esto y descripto. Repito, la celular tiene que ver con la distribución espacial de los cuerpos, ¿sí? O sea, tiene que ver con el espacio, la importancia de la gestión del espacio y los cuerpos. La orgánica que se vincula, que tiene que ver con el cifrado de las actividades, es decir, que tiene que ver con cierta valoración cuantitativa de la actividad a partir de esto que decíamos de lo que podríamos llamar procesos de estandarización de movimientos, gestos, ¿no?
maniobras. La genética tiene que ver con el tiempo, con la economía del tiempo, cómo se gestiona el tiempo, la importancia del tiempo en el ejercicio del poder. Y la combinatoria tiene que ver con la composición de las fuerzas, cómo se combinan las fuerzas de esos cuerpos. El mejor ejemplo, la cooperación. Y para esto, Foucault lo que va a mencionar son 4 técnicas. 4 técnicas de poder. La construcción de cuadros, la prescripción de maniobras, la imposición de ejercicios y la combinación de fuerzas, ¿no? No sé, Julio, si Claro, tenés... sí, las últimas dos, prescripción. La prescripción, las técnicas, las 4 técnicas son la construcción de cuadros, Sí, es decir, que tiene que ver con el tipo de individuación que tiene que ver con la importancia del espacio. La prescripción de maniobras tiene que ver con la imposición de determinada actividad, tarea, rutina. La imposición de ejercicios, esto va a ir ligado directamente al examen como técnica de poder, que esto lo vamos a ver ahora. Y la combinación de fuerzas, que claramente tiene que ver con la instrumentalización de las formas de cooperación. perfecto, me faltaba lo último, ya está. Listo, Buenísimo. gracias. Hola Susana, ¿cómo estás? Sí, Mariana. Al final de lo que estabas diciendo antes, antes de que te preguntara Julio, hablaste de desviaciones. Me Sí. quedó sumamente colgado. Sí, no, es que lo tiré porque ahora lo vamos a ver. O sea, Bien, porque justamente lo fundamental acá es que no pensar que las disciplinas o que estos mecanismos de poder están excluyendo, ¿sí? No excluyen, dejan actuar para construir saber. Ahora lo vamos a ver eso más en detalle, porque justamente el tema de la desviación va a tener directa relación con la normalización, con los procesos de normalización y sanciones normalizadoras. Así que eso ahora lo vamos a ver, y después vamos a ver también la diferencia entre norma y ley, que probablemente algo haya hablado hoy Alejandra de esto. ¿Habló? ¿No? Ah, bueno, lo hablamos ahora. Entonces, ya vamos metiéndonos un poco más en lo que sigue. Pero siempre volviendo mezclando todo, porque esto no es lineal, entonces hay que ir para atrás, para adelante, para el costado. Entonces, a fines del siglo XVIII, la reorganización habíamos visto ya que la reorganización del sistema de penas en torno a la encarcelación y la cuestión de que esa reorganización fue contemporánea a la emergencia del criminal como enemigo social. Y Foucault lo que va a enfatizar es que no se trata de una consecuencia histórica directa de teorías, ¿no? De ideas alrededor de esos temas, sino que estuvo plagado de contradicciones, de luchas, ¿no? En el libro La verdad y las formas jurídicas, que me parece que no, ustedes no lo tienen para leer ese, creo que lo tienen como complementario. Pero en ese libro, Foucault plantea que la penalidad del siglo XIX se centra en un control, no tanto de que si lo que hacen los individuos está de acuerdo o no con la ley, sino de un control que opera sobre lo que pueden hacer o son capaces de hacer. ¿Sí? El tema de la utilidad social, que era tan importante, recuerdan, en los reformadores, se va desplazando hacia el control y reforma psicológica y moral también, esto no desaparece, de las actitudes y comportamientos de los individuos. Y ese control, como no puede ser efectuado únicamente por la justicia, sino por todo un conjunto de poderes laterales, le dice Foucault, que son la policía para la vigilancia, las instituciones psicológicas, psiquiátricas,
criminológicas, médicas y pedagógicas que se van a encargar de la corrección y reforma. Y esto tiene que ver de por qué decíamos que el dispositivo prisión aúna elementos heterogéneos que van desde lo jurídico hasta lo extrajurídico. La vigilancia permanente, por ejemplo, ejercida por un director de prisión, por un médico, por un maestro de escuela, implica un ejercicio de poder que no solo vigila, sino que tiene la posibilidad de construir un saber sobre aquellos a quienes vigila. Y esto es central. Es decir, y esto es central porque en un marco, en unas condiciones históricas en que la nueva distribución espacial y social de la riqueza industrial y agrícola hacen necesarios nuevos controles sociales, estas mutaciones lo que hacen es responder a cambios en los objetivos estratégicos. Foucault, cuando empieza el capítulo, dice que el poder disciplinario es un poder que, en lugar de sacar y retirar, tiene como función principal enderezar conductas. Esto es del primer párrafo del capítulo. Multiplica las fuerzas, como vimos, por ejemplo, con la cooperación, separa, analiza y diferencia. Recuerdan que cuando analizamos la anatomopolítica, que es una técnica de individuación de las disciplinas, habíamos visto que uno de los registros de la construcción de esta anatomopolítica tiene que ver con esta idea del cuerpo analizable y el cuerpo manipulable, que tiene que ver con esta idea de cuerpo-máquina, un cuerpo capaz, susceptible de ser descompuesto en todos sus gestos, en todos sus detalles. Política, claramente, porque tiene que ver con ejercicio de poder, ¿no? Una forma de gobernar estos cuerpos. Entonces, decíamos, separa, analiza, diferencia, encausa multitudes móviles, esas poblaciones flotantes, peligrosas, ¿no? Confusas, inútiles, ¿no? Que están desprendidas aún del aparato productivo o no subordinadas por completo, de cuerpos y de fuerzas, digamos, que componen cuerpos y fuerzas que están ahí desperdigados, los encausa entonces esa multiplicidad en una multiplicidad, pero ahora de elementos individuales. ¿Por qué? Porque va individualizando. Es decir, que al encauzar estas multitudes desordenadas, las disciplinas son una técnica de poder también que considera a los individuos como objeto y como ejercicio de sus instrumentos. Por eso estas 4 técnicas y 4 tipos de individuación que plantea Foucault. Y ahí ya Foucault se va a meter con aspectos centrales, como es algo muy importante que es la vigilancia jerárquica, ¿no? Acá ya empiezan a aparecer algunos elementos del panóptico. Esta vigilancia jerárquica, su mayor, digamos, función es constituirse en miradas que ven sin ser vistas, ¿no? Esta idea de observatorios que analiza Foucault, que tienen al campamento militar, por ejemplo, como modelo ideal. También podemos pensar en este sentido las ciudades obreras, los hospitales, las prisiones, los asilos, las casas de educación, que se transforman en observatorios, dice Foucault. No se trata de un simple encierro, sino de un cálculo de las aberturas, de los espacios, de las luces, de cómo circulan los cuerpos.
Y también esta vigilancia jerárquica va a implicar una forma de coacción en estos juegos de las miradas que ven sin ser vistas, ¿no? Foucault ahí va a plantear, por ejemplo, que el modelo circular del panóptico no fue el único, sino que también había un modelo de pirámide, como por ejemplo en los grandes talleres y las fábricas. No se trata, no solo se trata, podemos decir, de un control continuo y profundo sobre los procesos de producción, por ejemplo en el caso de los talleres, sino sobre la actividad de los obreros, su habilidad, su forma de trabajar, su rapidez, su conducta. Y esto lleva a la necesidad de personal especializado que se encarga de mantener esa vigilancia continua, los capataces, ¿no? Por ejemplo. Justamente Marx va a plantear que esa función directiva, vigilante y mediadora se convierte en función del capital. No bien el trabajo le está sometido, también se vuelve cooperativo. Es decir, esa función directiva de vigilancia se vuelve una parte intrínseca a las relaciones de producción. De hecho, también hay otra cuestión interesante, que esto después vamos a ver si lo podemos ampliar siguiendo un poco con la línea del dispositivo taller, que también Foucault, más en la sociedad punitiva, va a hablar que el contrato salarial, digamos, alberga en sí mismo una coacción, que es también el imperativo de moralización de los trabajadores, ¿no? Se produce, dice algo así como una transferencia de lo penitenciario en esa relación de clase entre la burguesía y el proletariado como instrumento político de control y mantenimiento de las relaciones sociales de producción. Dice en la sociedad punitiva, en este sentido, Foucault, que no era tanto el miedo a los mendigos y ociosos, sino más que nada a quienes trabajan y están en contacto con la riqueza generada. El problema será el obrero que no trabaja con el entusiasmo necesario, que es perezoso, que se emborracha. En este sentido, estaría cometiendo ilegalismos sobre su propio cuerpo, que de hecho es fuerza de trabajo que el capitalista considera su propiedad porque la ha comprado mediante el contrato salarial. Se trata de lo que Foucault llama de un ilegalismo infralegal, porque no es contra la ley, sino contra la condición de maximización de las ganancias, ¿no? Y justamente por eso el tema de la vigilancia jerárquica, piramidal en el caso del dispositivo taller, se vuelve constitutiva de las funciones del capital, y de hecho lo novedoso, porque no es que no existía antes vigilancia, sino que lo novedoso es la escala con que se desarrollan estos tipos de vigilancia y su extensión como un sistema integrado en la propia economía también, ¿no? Ahora, también Foucault lo que va a plantear, en un momento dice esto, por ahí lo quiero desarrollar porque no sé, por ahí no se entiende, en un momento del capítulo dice, se construye un poder relacional en apariencia no tanto corporal, sino más físico, basado en leyes de la óptica y la mecánica. Acá se está refiriendo un poco acá, Foucault con esto. Primero, veamos un poco algunos elementos de la superficie de emergencia. Nosotros ya estamos en un momento de total desintegración del sistema feudal, el desarrollo de la burguesía, el surgimiento y el desarrollo del capital mercantil, la manufactura e incluso la gran industria. Los cambios
Estos cambios generan un sinnúmero de problemas a la ciencia y la técnica, y también van condicionando la forma de pensar de los propios investigadores. Y en esa realidad, en ese contexto, en esa superficie de emergencia, se van a plantear problemas nuevos y diversos que van a ir planteando cada vez más una ciencia al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas. Se necesitaban buenas embarcaciones y seguras, vías, medios de comunicación, transporte, principalmente fluviales. Se necesitaban mecanismos simples, instrumentos, herramientas de diverso tipo para enfrentar el crecimiento de la producción manufacturera y la industria minera, por ejemplo. Procedimientos de tipo metalúrgico, que demandaban también diversos metales, nuevos materiales, ¿no? Ahora bien, acá la mecánica de Newton, ¿por qué Foucault va a decir en esta superficie de emergencia y con las disciplinas va a hablar de una relación entre la disciplina y la mecánica newtoniana, y por eso habla de esto de que de un poder relacional más físico, ¿no? Basado en las leyes de la óptica y la mecánica. Físico se refiere a la física, ¿no? Primero, breve, Newton concebía al espacio como absoluto y estático e independiente de la materia, donde la materia es solo, digo, el espacio es un receptáculo de la materia, ¿no? Entonces, también concibe, digo esto muy rápido, no me voy a meter con Newton, pero para que se entienda por qué, ¿no? Concibe que la materia que se encuentra en el espacio puede estar en movimiento rectilíneo o en un estado de inercia absoluta, y que para cambiar de estado se precisa una fuerza exterior, ¿no? Si un cuerpo material está inerte, solo una fuerza externa puede sacarlo del estado de inercia. Ahora bien, ¿cuál es la relación? Disciplina mecánica de Newton. Es un poco lo que permea esta idea de la relación entre cuerpos y fuerzas. El movimiento de los cuerpos será acorde a las fuerzas aplicadas, ¿no? El ejercicio como técnica que acrecienta fuerzas, por ejemplo, la aglutinación y la cooperación como coordinación repetitiva de fuerzas. ¿Se entiende? No es lo más importante, pero digamos, esta idea de que lo que se toma, no es que se toma a Newton, pero sí se toma esta idea de que hay que aplicar ejercicios, prescripciones, maniobras para movilizar, ¿sí? Movilizar esos cuerpos en un espacio y tiempo determinado. ¿Se entiende la idea? Tienen cierta, a ver, esto es no es lo central, pero porque lo van a leer el capítulo, lo van a encontrar y por ahí dicen esto qué es. Lo que tiene que ver acá es que hay una cierta huella de la mecánica de Newton y de las nuevas leyes de la óptica que se estaban desarrollando en algunas técnicas que se utilizan para pensar la disciplina. Es decir, como decía, si digamos, el cuerpo viene a ser como la materia inerte, a la cual hay que aplicarle una fuerza exterior, que sería la técnica de poder, para que entre en movimiento, ¿se entiende? Por eso la importancia del ejercicio. Por eso la importancia de la coordinación repetitiva de las fuerzas. Respecto de las leyes de la óptica, la influencia o la huella, podríamos decir, tiene que ver con esto de la observación minuciosa de los cuerpos, de cómo se distribuían o se
se ubicaban las aberturas, ¿no? En los edificios, cómo circulaba la luz, ¿no? Y esta idea, ¿no? De que esta observación minuciosa, esta idea de observatorio de la vigilancia jerárquica, vendría a ser como una suerte de, como si quieres decir que la disciplina ilumina los cuerpos al individualizarlos, los ilumina a cada uno para ser vistos constantemente y conocerlos. Ahora bien, una cosa importante. La disciplina tiene un carácter histórico, por eso también no es una ni es universal. Las técnicas de poder que se despliegan a través de las disciplinas pueden variar de un dispositivo a otro, ¿no? Van a tener similitudes, pero pueden variar. No es no son totalmente homogéneas estas técnicas. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo analizar las técnicas de poder en la fábrica, que en la escuela, que en la prisión, pero van a tener elementos comunes en el sentido de que van a implicar esta anátomo-política, esta técnica individualizante, ¿no? Anclada en el cuerpo y un conocimiento, la construcción de un saber sobre esos cuerpos. Y esto nos lleva al tema de la sanción normalizadora. En todos los dispositivos existe lo que Foucault llama una micropenalidad, ¿no? Que presta atención a los detalles que los grandes sistemas de castigo, dice Foucault, pasan por alto. Cuando los grandes sistemas de castigo es los anteriores, tendría que ser. Esta micropenalidad actúa sobre el tiempo, es decir, las ausencias, los retrasos, sobre la actividad misma, cómo se realiza una actividad, si la persona es descuidada, si no presta atención, sobre la palabra, si charla mucho, si es insolente, sobre el cuerpo, los gestos, la higiene, ¿no? Incluso sobre la sexualidad, la falta de recato, la indecencia. Y estas micropenalidades van desde castigos corporales leves hasta pequeñas humillaciones, ¿no? La penalidad disciplinaria, va a decir Foucault, opera sobre todo lo que no se ajusta a la regla o se aleja de ella, es decir, las desviaciones. Lo normal se va a establecer como un principio de coerción que va a tender a estandarizar, organizar, regularizar procedimientos, y este poder de normalización lo que va a tender también específicamente es a la homogeneización, pero una homogeneización que va a partir de esos procesos de individuación que vimos, y va a permitir las desviaciones en un principio, porque necesita analizarlas, clasificarlas y hacerlas útiles. Entonces, el castigo en la disciplina se trata de un castigo correctivo, dice Foucault, con una doble referencia jurídico-natural. Jurídico porque se atiene a lo que dictan las leyes, no es por fuera de la ley. Tiene que ver con está en el marco de la ley. Natural
porque es un castigo que se asienta sobre la observación minuciosa de todos los comportamientos, actitudes, gestos, mediante una vigilancia permanente de los individuos. Y yo agregaría una doble referencia también dentro de esa dimensión, que tiene que ver con esto que vimos de esta individuación orgánica, que tiene que ver con que también, digamos, al tiempo que mira las actividades, reduciéndolas a gestos mecánicos supeditados a una economía del tiempo, al mismo tiempo contempla también los aspectos biológicos, ya que se ancla en una economía de la vida, sus ritmos, su reproducción, su desarrollo, bajo la lupa de la optimización y el rendimiento económico. Pero también hay un control a la vez minucioso de las formas de construcción de relaciones sociales, así también como toda una serie de técnicas que apuntan a encauzar deseos, sentimientos, valores. Por ejemplo, la importancia de los procesos de moralización, de los cuales ya he hablado en algún momento. También pensemos, que esto lo habíamos hablado ya, pero acá es como que se despliega en todo su esplendor, podríamos decir, cómo también desde la economía se construye esta idea del homo economicus, del hombre económico, que se mueve por el interés personal, calcula y pondera sus decisiones con entera racionalidad para alcanzar un mayor beneficio, trabaja dentro de un medio competitivo y subordina todos sus sentimientos, valores e ideas al afán de lucro, ¿no? De hecho, nosotros, esto lo había mencionado en algún momento, la escuela escocesa, en la cual están varios economistas, como Smith, también Hume, Stuart Mill, tenían una idea como muy parecida de que estos esfuerzos individuales producen el progreso colectivo, ¿no? Ese parámetro del homo economicus va a ser bastante el que defina, por ejemplo, al sujeto trabajador. Pero también ese castigo va a funcionar en un sistema de gratificación-sanción, y esa microeconomía de la penalidad, o sea, fijarse en los pequeños detalles y actuar sobre ellas con, como les decía, con pequeñas humillaciones o con castigos corporales leves, va a ir calibrando a los individuos al tiempo que va a ir construyendo un conocimiento específico. Y es por eso que, en definitiva, la disciplina va a comparar, a diferenciar, a jerarquizar, a homogeneizar también, una vez que conoce, va a actuar sobre la desviación, va a excluir en un primer momento para después incorporar. Y esto es lo que Foucault llama normalización. Vamos a seguir hablando de esto igual, porque también se vincula con otras cosas. Y en este sentido, para lograr esto, un instrumento central de las disciplinas, que va a ser el examen. El examen es la práctica por excelencia, podríamos decir, donde se articulan las relaciones de poder y las relaciones de saber, ¿no? En el siglo XIX, va a decir Foucault, se inventaron, a partir de diversos problemas, formas de análisis que se llamaron examen, ¿no? Estas formas de examen también tuvieron que ver con la constitución o la conformación de la sociología, de la psicopatología, de la criminología, del psicoanálisis. Y Foucault lo que va a hacer es intentar explicar cómo en la emergencia de estas formas de examen
puede también verse que nacieron en conexión directa con la formación de ciertos números de controles en la sociedad industrial, que es lo que hablábamos antes. El examen, ¿qué es lo que hace? El examen visibiliza los cuerpos, los individualiza y documenta todos los aspectos y detalles de la vida del individuo. En ese sentido, y La perdimos a Susana, o me parece a mí. Me parece que sí. Sí, se congeló. Sí, Sí, pensé que era mi conexión. Yo pensé que había guardado un momento de silencio y que estaba como buscando algo. Después miré y dije, no. Se dio cuenta que no entendíamos nada. Bueno. Che, una pregunta, ¿quién sabe qué tenemos que hacer con las correcciones que vinieron en el parcial? Leerlas y reflexionar, Silvio. Marina, me has iluminado el camino. No sabés cómo reflexioné, porque la verdad me comí un montón de respuestas y todo. Al final parece que no hubiéramos venido al práctico. A mí me pasó. Y nada. Pero bueno. Ahora me llegó eso y hay una fecha de entrega y qué sé yo, no sabía si teníamos que entregarlo o no. ¿Cómo es lo de la fecha de entrega? No entendí. En el parcial en la devolución, vino también un recuperatorio con una fecha de entrega, pero bueno, no estoy seguro de si esas observaciones hay que entregarlas corregidas, es la duda que tenía. Tengo entendido que no, excepto que te haya puesto, no sé, para recuperatorio. ¿Te dio para recuperar a vos? ¿Te dijo? A mí personalmente no me llegó un mensaje, pero tal vez tenga razón Marina y sea cuestión de iluminarse. Sí, a todos nos llegó el mensaje recuperatorio. Pero si Ah, estás, bueno, si estás pensé que era arriba mí de solo. 4, ya estás. Ignorás el Gracias. mensaje. Claro, el mail Gracias. fue vía campus y le llegó a todos, por eso. Ah, pensé que era a mí solo, por eso estaba En la medio... medida que te haya sacado un 3, entiendo. Buenísimo, no, muchas gracias. Tenías razón, Marina. Sí, eso no lo aclararon entre qué note va recuperatorio. Me parece que podríamos preguntarle igual a Susana eso. Hola, Susana. hola, ¿Volviste? me tuve que conectar con los datos móviles del celular, ¿la podés creer? Están dando horrible todo esto. Maldita conexión. Sí, encima ya me avisaron de Google Meet que a partir del 2 de noviembre, ¿me escuchan?